Deseando que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, leo una cita que se encuentra en la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En terminología bíblica, la frase "el plan de salvación" se refiere al proceso por el cual el cielo se pone en acción para lograr la salvación de la perdición, en la cual la humanidad se encuentra contaminada y sumergida como efecto de la entrada del pecado en este mundo. Desde la caída de Adán y Eva, quienes fueron los primeros habitantes de esta tierra. Desde la caída, la humanidad entró en un gusto y deleite por el pecado, a un grado que se convirtió en esclava y con agrado se peca, como si el pecado fuese algo complaciente. Sin embargo, el pecado es lo más asqueroso que existe en el universo. Es la suciedad más repugnante. Ante la presencia de Dios es lo más detestable, despreciable, odioso, intolerable. Por eso, el plan de salvación lleva a erradicar el pecado para siempre. Así, el plan de salvación debe necesariamente incluir no solamente el perdón del pecado, sino la restauración completa. Esto nos dice que la salvación del pecado es más que el perdón del pecado. El perdón implica o da por sentado que se ha pecado y se da a condición de que se rompa con él. La santificación es apartarse del pecado e indica la liberación de su poder y la victoria sobre él. El primero es un medio de neutralizar el efecto del pecado. El segundo es una restauración del poder para obtener la victoria completa. En otras palabras, se dice con esto que al ser perdonado se es limpio del pecado, pero al continuar viviendo en un mundo de pecado, se vive atacado por la tentación a continuar pecando. Es decir, que el pecado está a la puerta y la misma naturaleza humana, al estar esclavizada por tendencias heredadas y adquiridas, todo ser humano perdonado entra en una lucha por no pecar. Sin embargo, en la santidad se consigue la fortaleza divina para aborrecer el pecar. El pecado, como algunas enfermedades, deja al hombre en una condición deplorable, abatido, descorazonado. Tiene poco control de su mente, la voluntad le falla y con las mejores intenciones no puede hacer lo que sabe que es correcto. Siente que no hay esperanza, sabe que es culpa del mismo y el remordimiento llena su alma. A sus males corporales se añade la tortura de la conciencia. Sabe que ha pecado y que tiene la culpa. Ahí es cuando llega el Evangelio, en el que se consiguen las instrucciones para vencer el pecado y restaurar la imagen divina en el ser humano. En el plan de salvación se consigue la victoria. Sin embargo, es una decisión personal que individualmente se debe clamar, no pecar y ser victorioso. La invitación es a levantar los ojos hacia arriba para ver más allá de los límites que nos rodean y por fe confiar en el poder de Dios y amor ilimitados. Deseo que en su vida sean derramadas las mayores bendiciones.